La kriptonita es un material ficticio que proviene de los restos del planeta Krypton y que tendría la capacidad de afectar seriamente a Superman. ¿Puede la kriptonita ayudarnos a ubicar a Krypton? Con respecto a la kriptonita, hubo un hallazgo muy interesante en el mundo real. En un artículo del geólogo Stanley, publicado en 2007, se describe un nuevo mineral al que llamaron jadarita, ya que fue encontrado en la región de Hadar, en Serbia. La jadarita presenta una composición química muy similar a la de la kriptonita del museo que Lex Luthor roba en la película Superman Regresa. Este descubrimiento fue divulgado por varios medios de prensa como el hallazgo de la kriptonita real. Sin embargo, este material no es radiactivo, ni siquiera es verde. Es más, en el museo en que se exhibe, se le colocan luces verdes para hacerlo más atractivo para el público. No, la jadarita no me hace nada. La kriptonita de la ficción parece ser un material radiactivo y por tanto debería tener un tiempo de semidesintegración. En el caso de los núcleos radiactivos reales, estos tiempos van desde algunos segundos hasta miles de millones de años. Por ejemplo, el uranio 235 tarda unos 700 millones de años en semidesintegrarse. El radio 226, unos 1602 años. El carbono 14, unos 5760 años. Y el oxígeno 15, apenas 122 segundos. La preocupación de Superman por la kriptonita no ha disminuido con el paso de los años, por lo cual seguramente su tiempo de semidesintegración sea relativamente largo. Además, si este tiempo fuera muy corto, no sería razonable pensar que la kriptonita radiactiva llegara a la superficie de la Tierra luego de viajar distancias interestelares. Esta es una razón más para pensar que Krypton debió orbitar en alguna estrella cercana al Sol. Un dato que nos puede permitir tener una idea más clara de este asunto se da en el cómic Superman Batman número 49 de agosto del 2008. Allí, Lana Lang, que está al mando del LexCorp, amenaza con pulsar un botón que desencadenará una serie de explosiones que contaminará toda la Tierra con kriptonita. Lana advierte que la Tierra se convertirá en una trampa mortal para Superman durante los próximos 1000 años. El período de semidesintegración es el tiempo que demora en caer a la mitad el número de núcleos radiactivos en una muestra. Si asumimos que la cantidad de kriptonita segura para Superman está dentro del margen de error usualmente aceptado en cálculos de ingeniería, es decir, un 10%, se necesitaría que pasen 3,4 periodos de semidesintegración para que la Tierra volviera a ser habitable por Superman. Por tanto, de acuerdo al dato que nos proporciona Lana Lang, el periodo de semidesintegración debería ser de unos 1000 años dividido 3,4, es decir, unos 294 años. Se puede asegurar entonces que el periodo de semidesintegración de la kriptonita es muchísimo menor que el del uranio 235 o que el del uranio 238. Incluso sería más de 10 veces menor que el del famoso carbono 14, usado para la datación arqueológica. De los materiales radioactivos conocidos, los que más se acercan al valor calculado para la kriptonita son el argón 39, con un periodo de semidesintegración de unos 269 años, y el isótopo artificial californium 249, con uno de 351 años. Como acabamos de ver, estos fragmentos no podrían haber viajado más que durante 1000 años. Esto quiere decir que aún en el caso de que hubieran viajado a la máxima velocidad posible, que es la velocidad de la luz, tendrían que haber venido a una distancia menor a 1000 años luz. Esto quiere decir que Krypton tendría que haber estado en nuestra galaxia. Por otro lado, si consideramos que objetos materiales como serían los restos del planeta Krypton deben moverse a velocidades menores a la de la luz, Krypton no solo estaría dentro de nuestra Vía Láctea, sino que además debería orbitar alguna de las estrellas más cercanas al sistema solar. Gonzalo, ¿es posible que llegue a la Tierra material que venga de otro sistema solar? Es factible, pero con una chance muy baja. O sea, la gran parte del material que nos llega es proveniente de otros objetos del sistema solar. Podríamos hablar de algunas partículas de polvo que sí podrían provenir de objetos de fuera del sistema solar. Ajá. ¿Sabés que en este libro de Herreros y Alquimistas encontré una frase que me llamó mucho la atención? Dice que Cortés, cuando le preguntó a los jefes aztecas sobre el origen de sus cuchillos, ellos señalaban al cielo.
¿Eso es razonable? ¿Puede haber alguna explicación para eso? Sí, parte de las herramientas que fueron desarrolladas por algunas civilizaciones fueron construidas con material meteorítico, o sea, con material proveniente de meteoritos que han caído aquí en la Tierra. Los meteoritos que tienen hierro tienen una muy alta densidad y son muy útiles para hacer herramientas, para hacer cuchillos, para hacer instrumentos de caza, y fueron hechos por varias civilizaciones de esta forma. Los aztecas podría ser un ejemplo, también podemos tener el caso más conocido, es el caso de los esquimales en Groenlandia. Resulta que cuando los primeros expedicionarios llegaron a Groenlandia, encontraron que los esquimales tenían cuchillos de hierro en una zona en la cual, bueno, tenemos hielos y no había yacimientos de hierro conocidos. Por mucho tiempo quedó la duda, la pregunta de dónde sacaban el hierro, hasta que finalmente algunos expedicionarios lograron entrar en contacto cercano con los esquimales y les indicaron de dónde sacaban el hierro. Cuando fueron al lugar se trataba de un gigantesco meteorito del cual iban extractando el hierro, ya sea del propio meteorito o de otros que estaban cerca. Y de ahí entonces construían puntas de lanza, cuchillos y ese tipo de herramientas. En el caso de la kriptonita, la ventaja para enfrentar a Superman es evidente a partir de la historieta, ¿no? Pero en este caso, ¿qué ventaja puede dar construir un arma a partir de un material de un meteorito con respecto a otras formas de obtener el material? La densidad de las rocas terrestres generalmente no supera los 3 gramos por centímetro cúbico. Ajá. Los meteoritos de hierro llegan a tener densidades entre 6 y 7 gramos por centímetro cúbico, o sea que son extremadamente densos y muy pesados, por tanto, y entonces sirven por su dureza y por su peso, digamos, para construir herramientas como las que decíamos anteriormente. Ajá. Tú tuviste una idea bastante original al respecto, ¿no? Pensaste sobre la posibilidad de que los indígenas que habitaron Uruguay pudieran haber fabricado armas con este tipo de material, ¿no? Sí, fue una especulación que comenzamos con algunos antropólogos y geólogos, dándonos cuenta de que las boleadoras cumplían varias de las propiedades de las que estamos viendo. Las boleadoras son generalmente más densas que las rocas comunes. Ajá. Hemos hecho mediciones de densidades boleadoras y generalmente están entre 3, 4 y 5 gramos por centímetro cúbico. A su vez, otra de las propiedades que tienen las boleadoras, que digo, nos fuimos dando cuenta, era que tenían magnetismo, o sea, si uno le acerca un imán, la boleadora es atraída. Eso hace mención a que la boleadora tiene un contenido de hierro considerable. En la naturaleza hay rocas con hierro. Principalmente digo, la magnetita es la que más conocida y que hoy en día está muy de moda, digamos, por todos los temas de los yacimientos de hierro relacionados, por ejemplo, a Aratirí y otras empresas que están haciendo este tipo de trabajos. Pero no son rocas que son fácilmente ubicables en la naturaleza, o sea, si uno va caminando por ahí no encuentra fácilmente magnetita. Lo que nos dimos cuenta entonces era que las rocas de las cuales eran construidas las boleadoras tenían alta densidad y en gran proporción tenían magnetismo. Y estuvimos haciendo el estudio a ver si parte de esas rocas podrían tener un origen meteorítico. Por ahora no hemos encontrado ninguna, pero podría haber algún caso de alguna de los meteoritos que fueron utilizados para construir boleadoras. La conclusión del trabajo de ustedes es que los indígenas que habitaron Uruguay ¿usaron meteoritos, que no? ¿Quedó indefinido? No, la conclusión es que no usaron, por lo menos en gran proporción, no usaron meteoritos. La conclusión puede ser que el material que utilizaron se llama formaciones de hierro bandeada con magnetita y que es en definitiva lo que yo decía. Hoy en día eso que ya los indígenas se habían dado cuenta de que aquí teníamos concentraciones de hierro importantes, hoy en día los estamos utilizando nuevamente con estas búsquedas de yacimientos de hierro, como el caso de estas mineras que hacíamos mención. Ahora, lo que yo me pregunto también es si los indígenas que habitaban Uruguay querían encontrar meteoritos para esto, ¿cómo podrían haber hecho para buscarlo? ¿Se te ocurrió alguna posible forma? Mirá, como también las rocas que se han utilizado para boleadoras compartían las mismas características, alta densidad y en gran parte magnetismo, una especulación que tuvimos en algún momento, quizás muy loca, era que pudieran haber construido alguna herramienta justamente para eso. O sea, por ejemplo, en el extremo de un palo colocar
un material imantado. La magnetita en un estado puro tiene un cierto grado de imantación, y entonces de esa forma ir por el campo y recogiendo esas piedras que, además de tener magnetismo, son generalmente densas, y de esa forma poder construir. Y bueno, eso obviamente no es comprobable, pero era una posibilidad que quedaba abierta, tomando en cuenta las propiedades que tienen las boleadoras en su mayoría. Bien. Bueno, ¿cómo sería entonces si fuéramos dos charrúas tratando de buscar material para nuestras boleadoras? Bueno, pongámosle que teníamos un palo de madera, en el extremo un material imantado como la magnetita, y bueno, recoger en diferentes rocas. Por ejemplo, hay algunas que no tienen ningún tipo de propiedad magnética, uno las acerca, pero hay otras que sí. Y este tipo de rocas podrían ser la base de los meteoritos, ya sea originarios de meteoritos o si no de rocas imantadas terrestres. Superman es el mayor superhéroe de la Tierra, pero también es cierto que es un extraterrestre. La ciencia nos dice que seguramente no viene de muy lejos y que podría ser un vecino de nuestra propia Vía Láctea. Trátenme bien, soy del mismo barrio espacial que ustedes. No tanto por ser nuestro vecino, sino por otra razón muy importante, es que debemos ser hospitalarios con Superman. Si seguimos destruyendo el planeta al ritmo que lo estamos haciendo, es probable que dentro de un tiempo seamos nosotros mismos que tengamos que buscar otro planeta. Y para ese entonces, más nos valdrá haber sido hospitalarios con aquellos que buscaron refugio entre nosotros. Hasta la próxima.